Hola amigos de Economía y Mercados, muy feliz de estar con ustedes. A nombre del licenciado Rafael Castillejos Guízar y el ingeniero Héctor de la O Santana, con quienes un servidor, Enrique Alberto Vázquez Constantino, atendemos a Economía y Mercados. Y nuestro principal objetivo es brindar información valiosa para ustedes y que nos permita generar una opinión adecuada. El día de hoy vamos a tratar sobre la cadena de suministros. ¿Cuáles son esos retos, esas problemáticas? ¿Por qué está teniendo un efecto también en el incremento de los precios? Si hemos escuchado en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días sobre el incremento a los precios, la inflación, mucho tiene que ver con esta cadena de suministros y los efectos que está teniendo y la cercanía también a las fiestas navideñas. Y para ello me gustaría iniciar comentando con ustedes algunos de los conceptos que entender por una cadena de suministro. Pero antes me gustaría compartir qué es una cadena de valor. La cadena de valor es cuando en una industria, en una empresa, se le van agregando algunas actividades de manufactura, de algunos procesos que están incrementando precisamente el valor de las materias primas. Es decir, hay una transformación. Ese proceso de llegada de la materia prima hasta terminar con un producto que le llamamos terminado y que llega al consumidor es cuando estamos en presencia de la cadena de valor. Por eso así se le llama, porque se le va agregando valor. Como ejemplo, en el cacao, ¿cuál sería la cadena de valor? Bueno, el sembrar el cacao, el cosechar el cacao, el procesar el cacao, también el proceso del tostado, cuando se tuestan los granos, se muelen también ya los granos tostados y ya se está en las posibilidades de producir chocolate u otro producto que se derive. Es decir, cada una de esas actividades que le están dando un valor a este producto es la cadena de valor. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la cadena de suministro? Bueno, tiene que ver con todas las actividades, acciones que realizan todos los involucrados para que desde las materias primas hasta el producto terminado llegue al consumidor. Es decir, todo ese proceso para llevar cada uno de los productos semiterminados o en proceso de producción hasta concluir el producto terminado y llevarlo al consumidor final. Esta trama, esta red, esta cadena, precisamente así se le llama cadena de suministro. Para ello vamos a tener muchos retos, lo vamos a comentar casi al final del programa, pero ¿cuál es la problemática que hemos vivido en las últimas semanas y meses? Hay una crisis que le llamamos ahora crisis de los contenedores, porque los contenedores, no es que haya desabasto de contenedores o que no existan contenedores suficientes, sí los hay. El problema es que no están donde deben de estar. Los contenedores son precisamente esas herramientas, ese equipo en donde se colocan las mercancías que se trasladan de un lugar a otro. Se estima que el 80% de las mercancías son trasladadas por vía marítima. He allí el gran problema que se tiene en la actualidad. Porque, insisto, los contenedores no están donde deberían de estar. ¿Por qué razón? Porque muchos quedaron varados. Han llegado a algunos puertos, principalmente en América y en Europa, y no han podido descargar. Y al estar cargados tampoco pueden regresar a volver a cargar más mercancía. Y eso se ha generado un problema que ya está teniendo consecuencias en diferentes partes del mundo. Al no tener este suministro constante de materias primas, han habido problemas, por ejemplo, en Estados Unidos,
que ya hay escasez de algunos alimentos procesados, juguetes, ropa, inclusive papel higiénico. En México e India tenemos los problemas del desabasto, por ejemplo, de semiconductores o los famosos chips, que han afectado ya a la industria de la fabricación de celulares, electrodomésticos y automotrices, por señalar algunos. En China también ha habido un problema de desabasto de carbón, esa crisis energética. Cabe señalar que en China al menos el 50% de la energía que ellos consumen son producidas por quemar carbón. Por eso también los daños al medio ambiente, la contaminación excesiva y ese desabasto ha sido ocasionado principalmente también por el cambio climático, porque en las zonas donde se produce el carbón han habido inundaciones, problemas con lluvias, y eso ha evitado también que se lleve la producción habitual que se tiene de este producto. En India también las reservas de carbón cada vez más son menores, se está teniendo también esta problemática y ya está afectando también la industria del cemento y del acero. También ha sido ocasionado este problema por los cierres temporales, algunos parciales o totales de algunos puertos en China, por la política que tienen ellos en materia de rebrote del COVID. En cuanto ellos empiezan a tener un rebrote de COVID, ellos cierran todo para evitar problemas más serios, y eso ha afectado enormemente a la producción. Por eso China ya no está produciendo lo que normalmente producía, y eso está generando ese desabasto de diferentes productos en el mundo. También por la creciente fuerza de los tifones, que en esta temporada también fue muy agresiva para muchos lugares y han tenido también que cerrar también por esos efectos. Estamos viendo que el cambio climático también está siendo ya una variable, un factor muy importante en la cadena de suministros. Tenemos que ser resilientes en esta manera y comprender cuál es esta situación y tomar decisiones realmente asertivas que nos permita solucionar este problema. Pero bien, ¿en qué nos afecta esta situación a nuestro bolsillo? ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, les menciono como ejemplo. Antes de esta situación, estoy hablando a principios de este año y con periodos anteriores, un contenedor de China a Estados Unidos, por ejemplo, en septiembre del 2020, costaba aproximadamente $4,000, pero en el mismo mes, hace aproximadamente 2 meses, estamos hablando de septiembre del mismo 2021, este contenedor ya costaba entre $15,000 a $20,000, es decir, un incremento de 5 veces más de lo que costaba hace un año. Este incremento no lo cubren los proveedores, se lo trasladan al consumidor. Por eso se está teniendo también un incremento en los precios, y que eso está viéndose reflejado en la inflación. Estamos viendo que en Estados Unidos tienen una tasa de inflación no vista, al menos en los últimos años. También ya está teniendo repercusiones en diferentes partes del mundo, en todos los continentes, este tipo de problemática, y que esta es una de las variables muy importantes del por qué los precios se están incrementando. Un contenedor de China a Europa, también en septiembre del 2020 costaba aproximadamente $2,000, pero para el 2021 ya está en promedio de $14,000 un contenedor. Y para América Latina,
El año pasado estaba aproximadamente en $2,000, insisto, un contenedor, y para el 2021, en septiembre, alrededor de $7,000 un contenedor. Si nos damos cuenta, los incrementos han sido muy fuertes, muy severos, y estos costos obviamente están reflejados también en los productos. Aunado a que se está produciendo menos, el cambio climático, el problema que se tiene también de que no hay suficientes personas, no hay suficientes tractocamiones, trailers que muevan esas mercancías también y que los saquen de puerto, han hecho que varios barcos se queden varados. Un barco puede estar teniendo problemas muy serios y definitivamente tenemos que tomar precauciones y tenemos que hacer algo que de verdad cambie esta estructura. Tenemos que aprender de todo esto que estamos viviendo. Afortunadamente para México, no hemos tenido toda esta problemática que han vivido en otros países, principalmente en Norteamérica, Estados Unidos de América y Canadá, lo mismo que con Europa. Son estos cambios, y vamos a ir a un corte comercial en un momento, y que regresando vamos a seguir platicando sobre este interesante tema y qué propuestas o qué acciones debemos estar realizando también para superar esta crisis que se está viviendo en las cadenas de suministro en todo el mundo. Volvemos. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... las mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos.
Hola amigos de Economía y Mercados, continuamos con este interesante tema que tiene que ver con esa alerta en la cadena de suministros, algo que estamos viviendo todos en todos los países del mundo, y aquí estamos viendo la gran importancia de impulsar una soberanía científica, una soberanía tecnológica, una soberanía en la producción, algo que nosotros necesitamos cambiar y hacerlo de una manera urgente. La necesidad de productos del exterior han hecho que la inflación se dé con mayor fuerza de lo reflejado al menos en los últimos años, y mucho tiene que ver con esta cadena de suministros, porque si se están afectando, definitivamente los costos se les cobra al consumidor final. Definitivamente nadie va a estar absorbiendo esos costos, minimizando o menguando las utilidades que ellos esperan. Bueno, también habíamos visto que con lo de la pandemia del COVID-19, el confinamiento hizo que muchas personas que antes en sus casas no tenían computadora, tuvieron que comprar una computadora porque ya hacían el famoso trabajo en casa. Si los niños se quedaban a tomar clases y no había una computadora o un celular, tuvieron que comprar más celulares, más computadoras, y eso también generó ese desabasto de los chips, de los semiconductores, de todas esas materias primas que se ocupaban. También tenemos que estar en alerta. El cambio climático está teniendo afectaciones severas a la producción primaria, a la producción de alimentos. Es muy probable que en las próximas semanas o meses pueda haber un incremento en estos productos. Es importante que tomemos acciones sobre ello. El caso de Brasil, que es el principal productor de café en el mundo, tuvieron afectaciones severas en la producción de café. Hay menos café. El café puede seguir llegando a sus casas, pero eso va a significar también un incremento de precios. Por ello, insisto, es muy importante que la producción que se dé a nivel local sea cada vez más fuerte para evitar este tipo de dependencia de productos de diferentes partes del mundo. En el caso específico del estado de Chiapas, aquí en México, el ejemplo es claro. Casi la mayoría de los productos que nosotros consumimos no lo fabricamos aquí, entonces estamos totalmente dependientes de lo que suceda y que hagan en otros países. Si nosotros nos preguntamos por qué hay incremento de precios, pues allí está la respuesta. No hemos aprendido a fabricar. Y si nosotros empezamos a hacerlo, considero que vamos a poder tener una mejor administración de estos riesgos. También, ¿cuáles son los retos que se tienen en las cadenas de suministro? Una es el crecimiento urbano, esa urbanización. Tenemos que aprender a saber cómo llegar esa información a cada uno de los hogares. Aquí la tecnología de información, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial juega un papel muy, muy claro. Hace muchos años se decía, hay que tener el producto correcto en el momento correcto, en el lugar correcto, pero eso ya es antiguo. Lo actual, lo que tenemos que estar viendo en el futuro es cualquier producto, cualquier momento y cualquier lugar. Es decir, ya las reglas del juego cambiaron. Si nosotros tenemos empresas que estamos pensando todavía en tener inventarios, en tener esos sistemas de que produzco, guardo, genero esos inventarios y empiezo a vender, ya es totalmente diferente. La velocidad del cambio está muy intensa y principalmente es movido por los jóvenes. La forma como compran los jóvenes con la que compran las personas mayores es totalmente diferente. Los jóvenes lo que están buscando es velocidad. Entonces se tiene que generar empresas
que produzcan y que tengan una cadena de suministro que permita esa flexibilidad y rapidez, sobre todo en la entrega. Es importante que también nosotros veamos esos nuevos mercados, esas nuevas formas de hacer el aprovechamiento de estas cadenas de suministros. Ya pensamos, por ejemplo, en los mercados de Centroamérica. Siempre decimos, es un mercado que no aprovechamos, es un mercado que tiene un gran potencial, pero ¿de verdad estamos haciendo algo? Ya pensamos en África, más de 1.200 millones de consumidores están con posibilidades de comprar nuestros productos. Hemos aprendido a hacer esos enlaces, ya estamos creando y consolidando esas cadenas de suministro que nos puedan hacer llegar a las diferentes regiones de nuestro mundo. Si a veces tenemos problemas en nuestro propio estado de Chiapas, ¿cuáles son las condiciones de las carreteras? Tiene años que no se construye una nueva carretera. Eso da muestra de ese atraso en la velocidad en la que se tienen que mejorar las cosas. La red de ferrocarril en el estado de Chiapas también es incipiente. Afortunadamente ya en los próximos meses se está fortaleciendo con el Tren Maya y que llegue al norte del estado de Chiapas, pero de verdad se necesita una red más robusta, algo que nos permita sumarnos a esa cadena de suministros, a esa red de suministros, para que nuestros productos puedan llegar a diferentes partes de nuestro bello planeta. El tema de las mujeres también es uno de los grandes retos que se tienen dentro de las cadenas de suministro. Cómo atender a este sector es algo también importante. La autonomía con la inteligencia artificial, el uso de la tecnología de información, ahora saben perfectamente bien cuáles son nuestros hábitos. Y si no, nada más encienda su celular y póngale que regreso a tu casa, y lo más probable es que te diga que vas a llegar en 21 minutos. Es decir, cómo tu celular ya sabe esa información. Suena de algo muy, muy normal, pero no sé si has abierto tu celular recientemente y ya te están recomendando, pareciera que te conocen súper bien. Te gusta, saben qué películas te gustan, qué tipo de lectura te gusta o qué temas de interés son tus favoritos, y pareciera que todo te lo están informando a ti. O sea, es decir, que todo el internet está preparado para ti. Y así es para cada uno de los miles de millones de personas que vivimos en este mundo. Estas tecnologías nos están permitiendo hacer algo totalmente diferente. Ya hay diferentes proyectos en diferentes ciudades donde ya hay entrega de mercancías con dispositivos autónomos. Ya no necesitan un conductor, ya sea vía drones o vehículos terrestres autónomos que hacen entrega. Nada más te mandan un mensaje diciendo que ya llegó tu pedido, sales y lo regresas. Eso nosotros tenemos que estar atentos a esa situación. Nada más cabe señalar que aquí en la misma ciudad, ¿qué problemas tenemos? ¿Estamos preparados para atender a las nuevas generaciones de clientes? ¿O vamos a esperar que vengan otras empresas y que generen esos proveedores de estos servicios? Es importante que impulsemos esta soberanía tecnológica, soberanía científica y la soberanía en la innovación y el cómo hacer estos negocios. Allí vamos a ver, por ejemplo, cuál es la situación que tenemos en el mundo. Cada puntito que ven, esa es una imagen que fue capturada del tráfico marino, del portal que indica todos los barcos que se están trasladando en el mundo. Eso fue tomado hace aproximadamente 2 horas. Así estaba el mundo hace 2 horas,
con todos y cada uno de los barcos que están trasladando mercancías, entre ellos combustible, etcétera, etcétera. Allí vemos cuál es cada uno de los buques, de los barcos. Y vean todos los puntos rojos que ven allí, son barcos que están varados, están detenidos, no han podido ser atendidos, están en espera de que les reciban esos contenedores. ¿Ven esa problemática? Eso es los retos que estamos viviendo en este momento y que necesitamos cambiar. Si hubiéramos visto ese mismo mapa hace 2 semanas, casi todos los barcos que se ven en la parte de Norteamérica, del oeste de Norteamérica, estaban en rojo. Cada vez más está fluyendo, está disminuyendo esa situación, pero todavía seguimos con esa problemática y si lo vemos es de todo el mundo. Eso está ocasionando inflación también. Esa es una de las muchas variables que están generando el incremento de precios. Aquí, por ejemplo, he escuchado en México que por el anuncio de la propuesta de la titular del Banco de México, se disparó la inflación, se incrementó todo lo demás. Bueno, reflexionemos esto, analicemos esto. Creo que también esta puede ser una de las variables más importantes y no el nombramiento de la titular o de la propuesta de titular del Banco de México, que no quito algunos elementos que puedan haber tenido un efecto en esta situación, pero esta es una de las variables más sólidas, más importantes del por qué el incremento de los precios. Y lo estamos viendo no solo en México, sino en diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son otros de los retos que se tienen en la cadena de suministros? Disminuir los tiempos de respuesta. Para aquellas empresas que todavía tienen que pedir autorización, imprimir, están obsoletos. La velocidad de la toma de decisiones, y si se apoyan de sistemas informáticos donde la inteligencia artificial nos ayude a tomar decisiones, definitivamente es lo que nosotros necesitamos tener. Se dice por allí que ya estamos en el fin de los inventarios. Ya las empresas que están pensando en tener inventarios también ya se va a ir quedando obsoleto. Ahora es la fabricación de conformidad a los pedidos que se tengan en los clientes. Por ello es importante que aprendamos, que consolidemos, que crear esas cadenas de suministros que sean asertivos, que sean especiales para cada una de las regiones del mundo. Tenemos que aprender a construirlo nosotros, trabajarlo nosotros, cuidando el medio ambiente, disminuyendo esos costos, sobre todo en la parte de la energía. Tenemos que aprender a producir, tenemos que generar ese tipo de políticas públicas que incentiven la industria sostenible. Esos son de los grandes retos que nosotros tenemos en nuestra sociedad y vemos la importancia que tienen la cadena de suministros. Todos los productos, todos, comprendamos desde un cuaderno cuál fue esa cadena de suministros, si son todas las materias primas, desde la pulpa, la maquinaria, los tornillos, los combustibles, todo, es decir, todos los proveedores, todos los insumos que son necesarios para fabricar algo, tiene que ver con una cadena de suministros. Pues muchísimas gracias, gracias de corazón por todas las atenciones que han tenido con nosotros, por sus comentarios, por su like, y estamos atentos a cada uno de sus comentarios. Y recordemos que es fundamental que aquí en México estemos unidos mexicanos. Pues bien, nos vamos a ver en la siguiente emisión de Economía y Mercados. Muchísimas gracias y muchas bendiciones a todos.